Nadie en el refugio lograba entender por qué aquel pastor alemán anciano se negaba a comer, a dormir o siquiera a levantar la mirada cuando alguien se detenía frente a su jaula. Pasaba las horas sentado, inmóvil, con el cuerpo rígido y los ojos clavados en la puerta principal, como si esperara a alguien que había prometido volver, y nunca lo hizo. No gemía, no ladraba, no pedía nada. Simplemente esperaban. Todos los días ocurría lo mismo. Personas entraban al refugio con sonrisas y expectativas. Caminaban entre las jaulas y elegían perros jóvenes, perros llenos de energía, perros sin cicatrices visibles. Pasaban frente a él sin detenerse, como si no existiera. Why aún así? El viejo pastor alemán no se movía. Seguía mirando la puerta, como si el tiempo no significara nada para Elan. El personal del refugio comenzó a llamarlo Sombra, no porque fuera oscuro o agresivo, sino porque parecía desvanecerse, como si su presencia se hiciera cada vez más pequeña, como si estuviera cansado de ser visto y aún más cansado de ser ignorado. En aquella mañana, el refugio estaba envuelto en un silencio extraño, un silencio frío que hacía que cada sonido se escuchara más fuerte de lo normal. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre las filas de jaulas metálicas. Algunos perros ladraban con desesperación al escuchar pasos, en otros lloriqueaban. Todos querían lo mismo, ser elegidos. Pero al fondo del pasillo, donde la luz apenas alcanzaba, Sombra no hacía ningún sonido. Era un perro grande, aunque el tiempo había encorvado su cuerpo. Sus costillas se marcaban bajo un pelaje opaco y descuidado, que alguna vez fue brillante. Sus ojos, de un ámbar profundo, observaban todo con una tristeza serena, como si ya hubiera llorado todo lo que podía llorar. Clara, una de las encargadas del refugio, se detuvo frente a su jaula una vez más. Había intentado todo durante semanas. Se arrodilló, deslizó una golosina hacia él y habló con suavidad, como si las palabras pudieran atravesar ese muro invisible que lo rodeaba. Le dijo que merecía algo mejor, que aún había esperanza. Sombra no se movió, ni si la comida. Clara suspiró. Sabía cómo terminaban esas historias. La gente no quería perros viejos, mucho menos perros con pasado, y cuando alguien leía en su expediente perro policía retirado, el miedo hacía el resto. Decían que debía ser peligroso, que estaría dañado, que no podría adaptarse. Nadie quería cargar con cicatrices que no entendían. Sombra escuchaba todo, cada susurro, en cada comentario, pero nadie conocía la verdad de lo que había sido. Nadie sabía por qué había dejado de mover la cola, aunque su corazón siguiera esperando. En un rayo de sol logró colarse por las ventanas altas del refugio y tocó el suelo frente a su jaula. Sombra levantó la cabeza lentamente y volvió a mirar la puerta. Respiró hondo, pesado, cansado. No era solo un perro abandonado, era un héroe olvidado. Y ese día, sin saberlo, alguien finalmente iba a verlo. El oficial, Ryan, llegó al refugio, sin estar de servicio. Ni siquiera sabía explicar por qué estaba ahí. A veces, cuando el peso en el pecho se volvía insoportable, ese lugar lo llamaba. Tal vez porque estaba lleno de almas que también habían perdido algo. Caminó despacio por el pasillo, deteniéndose a acariciar a algunos perros, murmurando palabras tranquilizadoras, hasta que algo lo hizo detenerse. No fue un ladrido, no fue un movimiento brusco, fue una mirada en el fondo, en la penumbra. Sombra estaba de pie y sus ojos estaban fijos en él. No parpadeaban. Ryan sintió un nudo en el estómago. No sabía por qué, pero ese perro le resultaba inquietantemente familiar. Se agachó frente a la jaula y le habló con voz baja, tranquila. El perro no se acercó, pero tampoco retrocedió. Solo observó, evaluando, como si leyera algo más allá del uniforme. Clara se acercó con cautela y explicó que casi nadie lograba siquiera que levantara la cabeza. Ryan no apartó la mirada. Algo en la postura del perro le llamó la atención. No era defensiva, era disciplinada, recta, como un soldado. Reconociendo a otro, Ryan sintió un escalofrío. Había visto esa mirada antes en veteranos. En sí mismo se inclinó lentamente y habló de servicio, de deber, de haber cumplido con la misión. Las orejas de Sombra se movieron apenas. Fue suficiente. Ryan entendió algo en ese instante. Este perro no había sido abandonado. Estaba esperando. Entonces, bajó la mirada hacia el collar. El cuero estaba viejo, gastado por el tiempo, pero claramente cuidado. Y entonces vio la placa.
No era una identificación común, era personal, hecha a mano. Le pidió permiso en voz baja y Sombra dio un pequeño paso adelante. Ryan tomó la placa entre sus dedos. El metal estaba frío, extrañamente frío. Wyatt leyó el mensaje: If you find me, someone still believes I matter. El aire pareció desaparecer del refugio. Sombra dejó escapar un gemido bajo, roto, el primero en semanas. Ryan sintió como algo se quebraba dentro de él. Aquello no era una simple frase, era un mensaje, una súplica, una última esperanza. Esa misma tarde, Ryan comenzó a investigar en silencio. Archivos incompletos en llamadas discretas, nombres que nadie quería mencionar. Descubrió que Sombra había tenido un compañero humano, un oficial respetado, desaparecido, sin búsqueda oficial, ni explicaciones claras, en demasiado silencio, demasiadas respuestas ausentes. Al amanecer, Ryan regresó al refugio. Sombra West, esperando sin dudarlo, lo siguió. Lo guió con una determinación silenciosa hasta un almacén abandonado, el lugar donde todo había terminado. Entre polvo, óxido y sombras, la verdad empezó a emerger en rastros de lucha. Aunque una cámara corporal escondida en sombra no había abandonado a su compañero, había intentado salvarlo. Había esperado, había sufrido en silencio. Ryan sintió rabia, dolor y una responsabilidad que no podía ignorar. Prometió en voz baja que la verdad saldría a la luz, costara lo que costara. If this story touches your heart, please share it. Los días siguientes fueron un torbellino. Pruebas recuperadas, grabaciones reveladas, corrupción expuesta. El mundo finalmente escuchó lo que durante tanto tiempo se había intentado enterrar. Y mientras todo se derrumbaba, Sombra permanecía al lado de Ryan, firme, leal, sin pedir nada a cambio. Cuando todo terminó, solo quedaba una pregunta. ¿Ahora qué? Ryan miró al perro, a ese héroe cansado que había perdido todo menos la lealtad. Tomó una decisión, sin necesidad de palabras. Esa noche, Sombra durmió en un sofá por primera vez en meses. Seguro, en silencio. En casa, ya no miraba puertas, porque ya no estaba esperando. Si esta historia te conmovió, dale like, suscríbete y compártela, porque incluso los más olvidados siguen importando.